Recording in progress. Buen día, buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo están? A ver, voy a Buenas deshabilitar la noches, sala de espera, así entran directamente. Lo que sí les pido, por favor, es que, a ver, vamos a dejar. Ahí está desactivada, profe. ¿Está desactivada? Perfecto, perfecto. Bueno, lo que sí les pido es que entren con su nombre, así yo los puedo ver. Bueno, antes que nada, les quería pedir, la clase pasada yo no les pude dar la clase por una cuestión de salud. La verdad que sí, bueno, no tuve tiempo de reorganizar para que la dé otro docente, pero esa clase la vamos a recuperar más adelante, así que ustedes no se preocupen, ¿sí? Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, profe, sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe. A ver, ¿cómo quiero que trabajemos hoy? Hoy vamos a ver 3 contratos. Ahora, ya esta segunda parte de la materia, vamos a analizar contratos en particular. La idea es que ustedes puedan aplicar, a ver ahí este link de YouTube que se los está poniendo Rodrigo, por si alguno de los compañeros no, por ahora me parece que estamos bien, hasta 300 podemos entrar en el Zoom, así que no hay problema, ¿sí? A ver, sigue la sala de espera. Bueno, muy bien. Hoy vamos a trabajar con 3 contratos que presentan alguna complejidad, pero yo quiero que ustedes apliquen este criterio de análisis que vamos a utilizar hoy para analizar cada uno de los contratos a todos los contratos de la parte especial que vamos a estudiar, que son muchos, algunos vamos a poder ver en clase y otros seguramente les vamos a dejar material o trabajo para que ustedes armen su propio material de estudio, ¿sí? La clase de hoy va a ser un poco más participativa, yo no quiero pasarme hablando sola, sino quiero que ustedes también colaboren, entonces yo he preparado un material que ustedes me van a ayudar a completar durante la clase, vamos a tratar de leer alguna jurisprudencia también sobre la ocasión, que es bastante interesante, es un tema que ha sufrido una modificación hace poco, y bueno, vamos a ver leasing, que es un contrato que en el comercio se está utilizando mucho y que tiene alguna dificultad en la interpretación cuando ustedes lo leen en el código. Entonces, por eso específicamente los vamos a desarrollar, a ese tema lo vamos a desarrollar hoy en la clase. Yo les pido que si tienen a mano un código, yo se los voy a poner en pantalla de todos modos, si no lo tienen, pero me gustaría que si tienen a mano un código civil, con Código Civil y Comercial actualizado, trabajen con el código en la mano porque vamos a ver varias cuestiones que van a tener que consultar en el código, ¿sí? Para que vean que básicamente la regulación de estos contratos está ya plasmada en el Código Civil y Comercial. Antes, por ejemplo, el contrato de leasing tenía muchas lagunas, había una ley especial que no agotaba todo el tema, había algún leasing que si no se sabía si estaba permitido o estaba prohibido. Bueno, hoy todo eso está en el código y eso es una gran ventaja para ustedes a la hora de estudiar, porque puede haber algunas particularidades, pero todo básicamente está ahí. La cuestión es saber interpretar, saber operar esas normas, solamente eso, es que ustedes adquieran la capacidad, esa destreza que necesitan para poder leer el código y poder comprender cuál es el alcance de todo lo que dice ahí, ¿sí? Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda antes de que comencemos con el desarrollo de la clase. Si quieren, aprovechemos ahora, si no estamos al final con las dudas. Profe, al final ya se sabe cuándo se rinde, cómo sería y todo lo demás. Bueno, nosotros vamos a concluir el dictado de la materia con la conclusión del primer cuatrimestre. Vamos a entregar las notas finales justo cuando concluya el curso del cuatrimestre. Así que ya les dijimos tentativamente cuándo va a ser a fines de junio, como es todos los años. Si tenemos que recuperar alguna clase o poner alguna clase de consulta antes del coloquio que esté fuera del cronograma de clases, lo vamos a hacer. Así que no se preocupen por eso.
No sé cuál sería la duda. Bueno, todavía está pendiente el tema de los chicos que podrían haber llegado a cursar condicional. Eso es algo que van a tener que hacer el planteo particular cada uno de ustedes en la facultad, a ver si los habilitan, porque a nosotros todavía de eso no nos han dado respuesta. ¿Sí? Y esto como para que sepan los alumnos que no sé cuántos de ustedes han podido rendir ahora en mayo y aprobaron derecho constitucional. No sé si hay alguno de ustedes que esté en esa situación. Nadie. ¿Se acuerdan que había varios chicos que estaban intentando promocionar la materia, pero tenían que aprobar derecho constitucional ahora en mayo? Bueno, esos serían los alumnos que si es que aprobaron en mayo, me lo tendrían que hacer saber para que nosotros reiteremos el planteo en la facultad, ¿sí? Profe, buenas noches. Y Gabriela. ¿Y si la Escucho. tenemos regular a constitucional, podemos promocionar esta materia o no? No, la tienen que tener aprobada. Para poder promocionarla tienen que tener aprobada porque es correlativa. Bien, gracias. Necesariamente aprobada. Bueno, empecemos entonces con la clase, así no se nos hace tarde y podemos ver todo lo que necesitamos ver. Vamos a ver. Hay varios archivos que están subidos en la plataforma, que yo no los he abierto, así que si ahora si me permiten, los voy a abrir. Denme un segundo, por favor. A ver. Profe, Sí. quería hacer una consulta. En la última clase Sí. que tuvimos, no se subió la asistencia. ¿Cómo El contaría control la de asistencia. Claro, el control de asistencia. Bueno, En ya ese voy a caso, ver. ¿contaría la La clase asistencia? fue la clase que dio el profesor, el profesor Muñoz, ¿no? Pablo. Sí. Bueno. Ahí está. Muy bien. Y vamos a abrir también. Denme un segundo. Todo esto que yo estoy mostrando ahora en pantalla, ustedes lo tienen subido a la plataforma. Así que No pueden se abrir ve, desde ahí. no se Vamos ve, a profe, la pantalla compartida, disculpe. No se A ver, puede. esperen un momento, ya les comparto. Denme un segundo y traten de entrar en la plataforma si es que pueden. A ver. Y abrir. Yo acabo de subir un material, quiero que alguien, por favor... Profe, ¿en qué parte? ahí me están viendo, ahí está. Yo necesito que abran, ahí del material nuevo que acabo de subir en la plataforma, necesito que abran un archivo que dice leasing, que es un PDF, y después uno que dice modelo de contrato de leasing, y los tengan abiertos si es que pueden, si es que tienen la posibilidad. Si no, yo se los voy a compartir para los que no puedan verlo. Ahora lo vemos. A ver. Bueno. Ahí estamos con, ahí ven el archivo de, ahí ven la filmina de leasing. Sí, profe. A mí no me aparece en la plataforma. No, a mí tampoco. Entonces, No es aparece. probable, bueno, ya voy a entrar yo y se los voy a habilitar, es probable que no lo haya puesto en público, entonces todavía. Bueno. A ver, este contrato es muy usado actualmente en el comercio y está regulado en el Código Civil y Comercial ahora en los artículos 1227 y 1250. Los que tengan a mano el código, por favor, les pido que lo vean, ¿sí? Que tomen el código y lo tengan en la mano. ¿Qué número dijo, profe? Ya cuando trabajemos con el contrato se los voy a habilitar. 1227. 1227 a 1250, ¿sí?
Los que no tengan el código, yo después se los voy a poner para que lo puedan leer en pantalla. Entonces, ¿de qué se trata el contrato de leasing? Ahí está la definición. ¿Sí? Es un contrato en el que una parte que se denomina dador conviene transferir a la otra, que se llama tomador, la tenencia de un bien para su uso y goce contra el pago de un canon. ¿Sí? Es muy parecido al contrato de locación que vamos a ver al final, pero tiene una gran diferencia y es que le confiere, al final del contrato, al tomador le confiere la opción de compra. Si bien formalmente parecería que es muy similar al contrato de locación, operativamente funciona de manera distinta. ¿Por qué? Porque la finalidad por la que se celebran los contratos de leasing es totalmente distinta a la finalidad por la que se celebra un contrato de locación. ¿Sí? O sea, ¿por qué yo celebro un contrato de leasing? Ahora lo vamos a ver. Esto es lo que me interesa que ustedes entiendan, porque si bien en el código está en el artículo 1231, no es fácil de comprender con la sola lectura del código. Siempre la doctrina clasificó, o en general se habla de 3 tipos de leasing, según la finalidad que se tenga cuando yo contrato. ¿Sí? Lo que se conoce como leasing financiero, que tiene por finalidad financiar la adquisición de un bien, ¿sí? Financiar la adquisición de un bien o la posibilidad de acceder a un bien al que yo normalmente no tengo posibilidad de acceder si necesitara todo el dinero para adquirirlo. El segundo tipo de leasing es leasing operativo. ¿Sí? El leasing operativo, bueno, ahí está repetido, no tiene sentido que se lo vean. Donde sí tiene, acá la finalidad del leasing operativo es facilitar la venta de bienes que por su costo normalmente no pueden ser adquiridos de forma directa por un comprador. Entonces lo que se hace es buscar una forma de financiar la compra de un bien. Y después el leasing de retro o sale, bueno, o retro leasing, lo que se conoce como retro leasing, ahí está el nombre en inglés, es también un mecanismo financiero distinto al primero. Distinto al primero, ya les voy a explicar cómo funciona. ¿Sí? Veamos primero el primer supuesto, que es el leasing financiero. ¿Cuándo hay un leasing financiero? Cuando una persona, que es generalmente una entidad financiera, una sociedad de leasing, compra un bien a pedido de otra persona. O sea, yo le pido a alguien que compre un bien por mí, porque yo no tengo el dinero para adquirirlo en forma directa. Y después, esa persona que adquiere el bien por mí me lo da a mí en leasing, o sea, yo soy el tomador de ese leasing, a cambio de que yo le pague un canon periódico por el uso de ese bien. Y el contrato me da a mí la posibilidad al final de determinado periodo de pagar una opción de compra y quedarme con la propiedad del bien, o no. Eso es una posibilidad que existe en el contrato, pero que no es obligatorio que se ejerza. También se utiliza esto, por ejemplo, con los bienes que sufren depreciación rápida, por ejemplo, bienes informáticos o maquinaria, por ejemplo, para el agro, que es demasiado costosa de adquirir. Entonces el tomador no tiene la posibilidad de comprarla en forma directa, o no quiere asumir el costo que implica ser propietario de ese bien y que ese bien se deprecie estando en su patrimonio. Y bueno, se utiliza este mecanismo para tenerlo al bien a su disposición sin tener que desembolsar lo que implica comprar ese bien, el dinero que implica comprar ese bien. Este es el mecanismo del leasing financiero. Ahí está esquematizado, no sé si lo pueden ver. Son 2 contratos conexos, acá es uno de los contratos conexos. ¿Sí? Por un lado, el dador del leasing le compra al vendedor el bien por indicación del tomador, o sea, compra el bien que le indique el tomador que compre. Por ejemplo, una maquinaria agrícola determinada que necesita para explotar su campo. Entonces el dador lo compra del vendedor, ingresa al patrimonio del dador, y por otro lado este dador le da el leasing, el bien, al tomador, que lo recibe al bien, pero no en propiedad, sino en calidad para su uso y goce. Esa es la condición en la que ingresa en poder del tomador.
El tomador lo que hace es pagarle un canon durante toda la vigencia del contrato hasta que al final puede ejercer la opción de compra pagando una diferencia de precio final que se llama opción de compra. Entonces, ¿se entiende cómo funciona el leasing financiero? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? Bueno, ven que son dos contratos conexos. O sea, esta compraventa se da porque existe este contrato de leasing. Si no existiera este contrato de leasing, el dador no compraría a este vendedor o fabricante ese bien. Con lo cual, la vigencia de este contrato queda alcanzada por la vigencia de este. De hecho, el dador tiene que comprar el bien conforme a las especificaciones que le da el tomador. El tomador le indica qué características tiene que tener el bien. O sea, el dador no es que compra cualquier cosa, compra el bien que le pide el tomador, porque es el que el tomador necesita. Ese es el leasing financiero. Ven que es el mismo financiero por el cual esta persona accede a tener el uso y goce de un bien que necesita para su explotación comercial sin tener que desembolsar el valor total del precio de ese bien. Eso lo hace este dador. Este dador opera como financista o financiador de esta actividad, para la adquisición de este bien. Eso es a ver, ahí tenemos la primera operación. Después tenemos el leasing operativo, donde ya la finalidad ahí sí no es financiera, como el anterior, sino que el dador, el que transfiere el bien en uso y goce, es un fabricante de bienes, de los bienes que son objeto del contrato. Lo que pasa es que en la generalidad de los casos son bienes costosos, que no son fácilmente adquiribles por quienes los necesitan, entonces se los proporciona el leasing justamente para permitir que entren en el comercio, porque si no nadie los puede adquirir por su elevado costo. Entonces tiene una finalidad de cambio y le posibilita al dador colocar los bienes que fabrica en el mercado, aunque sea concediendo su uso y goce, cobra por esa concesión del uso y goce del bien que fabrica, y le da al tomador la opción de adquirirlo al finalizar el contrato. ¿Sí? Ahí la finalidad del contrato es totalmente distinta a la del leasing financiero. Es la de colocar un bien que el dador fabrica, es colocar la producción del dador, ¿sí? Ahí está esquematizado. Este sí es una sola operación, no hay dos contratos conexos, hay un solo contrato. Profe, Y después ¿sí? ¿Sí? cuando el tomador decide comprarlo, ¿se le resta el canon que pagó por el uso del bien? Sí, ya vamos a ver, ahora les voy a hacer leer un contrato de leasing, está también en el Código Civil establecido. Hay como dos etapas en el contrato. La primera, que se retribuye con el canon locativo. El canon locativo lo que hace es retribuir el uso y goce del bien, pero tiene ese uso y goce no es exactamente igual, la retribución por ese uso y goce no es exactamente igual a la locación, porque en la locación el locatario nunca puede adquirir el bien. En cambio, en el leasing, el tomador sí tiene la posibilidad, eventualmente, si puede en su momento y si le conviene, porque quizás el bien ya se tornó, se envejeció, ya no sirve para la finalidad, es decir, ya no se tornó obsoleto, pero si tiene intención de adquirirlo, tiene el derecho a hacerlo. Entonces lo que se paga en concepto de retribución por canon locativo tiene que ver con esa posibilidad de después al final de acceder a la opción de compra. Ahora, la forma en que se pacta la retribución es algo que bueno, se negocia entre las partes. Probablemente en el leasing sea más caro el canon locativo que lo que se pagaría en una locación de un bien mueble, por esto que les estoy explicando, porque en el leasing existe la opción de compra y en la locación de un bien nunca se va a llegar a adquirir la propiedad de ese bien. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lucas? Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a ver un contrato, quiero que lean un contrato en particular para que entiendan cómo funciona, porque
La verdad que estas son esas cosas que si no se ven en la práctica, es difícil imaginárselas, imaginarse cómo operan. Y esto después tiene una serie de consecuencias en todos los ámbitos, incluso tributarios. Cuando ustedes estudian derecho tributario van a ver que tiene una particular regulación este contrato. Ya van a ver por qué. Entonces, acá tienen el último supuesto, que es el del leasing retro, o bueno, en inglés sale and leaseback, que es yo vendo y después tomo en leasing. Es decir, es una técnica también financiera, ¿sí? Que posibilita, por ejemplo, que una empresa que tiene alguna circunstancia financiera complicada pueda vender un activo de su patrimonio y después tomarlo en leasing para poder seguir utilizándolo. Entonces lo vende al tomador, al dador, el dador lo compra y después se lo da en uso a través de un leasing. Entonces lo que logra el que vende y después se convierte en tomador es obtener un ingreso de dinero inmediato en su patrimonio, y sigue teniendo la disponibilidad material de esos bienes aun cuando no los tenga en carácter de propietario, sino solamente de tomador de un leasing. Acá también se presentan dos sujetos, ¿sí? El dador y el tomador, no tres como en el primer supuesto, pero también hay dos contratos conexos. Por un lado, el dador vende el bien al tomador, perdón, esto está al revés, al revés esto. Estas flechas están dadas vueltas, o sea, después las voy a cambiar. El tomador le vende el bien al dador que después se lo da en leasing, ¿sí? ¿Entiende? ¿Cómo es el sistema? Sí. ¿Sí? Esas flechas ya las voy a dar vueltas después para que no se preste confusión. Es al revés. El que opera como dador en el leasing es el comprador. Compra el bien y después se lo da en leasing al tomador. ¿Sí? El tomador vende al dador y después se convierte en tomador del leasing. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el objeto de estos? No sé por qué esto está acá. A ver. Bueno, las partes. Ya sé por qué, porque esto se mezcló con lo de la locación. Vamos a ver las partes. A ver, vamos a... Esto no es así. Yo quiero que ustedes ahora lean, primero van a leer el contrato de leasing que yo les voy a compartir. Se van a tomar 10 minutitos y lo van a leer. Y después con el código en la mano, si es que lo tienen, y si no yo se los voy a poner en pantalla, me van a ayudar a mí a completar los elementos de ese contrato. Entonces le va a quedar a ustedes como apunte, además de que vamos a ir discutiendo cuando vamos completando esas filminas, qué es cada elemento y dónde está en el código, para que ustedes vayan apropiando esos conceptos a ver si les resultan un poco más fáciles de entender más adelante, ¿sí? A ver, ahí hay dos chats en el... Bueno, los temas de las correlativas los vemos al final, ¿les parece? Así, vamos a ver. Ahí está el contrato que yo quiero que lean. Es un poquito largo. Yo voy a tratar, mientras se lo pongo acá a disposición, de entrar en la plataforma. Me van diciendo, se los voy bajando, de entrar en la plataforma para habilitarles la vista de de ese material que les subí, ¿sí? Les pido por favor que me den un segundo. ¿Ustedes pueden ver en pantalla el contrato? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, sí, profe. Cuando quieran me van diciendo y se los bajo, pero ahora se los habilito en la plataforma también. Vamos a ver si me permite el servicio de internet, porque se pone pesado y se complica. Ahí está. Bueno, ahí, a ver si lo puedo mandar por chat al archivo. Buena idea.
Ahí está. Yo no soy tan ducha como ustedes en estas cosas. Ustedes me van a tener que dar una clase porque la verdad que... A ver. Ahora se los pongo. Yo no sé por qué no están a la vista. A ver. Profe, lo que pasa es que están los mensajes configurados para mandárselo directamente a usted, no quedan en el chat general, digamos. Ah, bien. Bueno, a ver, vamos a ver si se los puedo habilitar ya en la plataforma para los que puedan entrar y verlos ahí. Vamos a ver. Ahora tendrían que poder verlos y me avisa si alguno puede entrar. Vamos a ver. Aparecen como visibles, yo no sé por qué ustedes no los pueden ver. Si no, se los voy a ir moviendo. Tendrían que estar visibles para ustedes. A ver, ahí están al final. Ahí está. Al Profe, final están... ¿en cuál ¿Eh? tendríamos que entrar? Ahí les estoy poniendo. Ustedes entren al PDF de leasing y después donde dice contrato de leasing por ahora, esos dos tengan abiertos, ¿sí? Esos dos que están al final. ¿Ahí los ven? Sí, profe, ya se ve. Bueno, perfecto, perfecto. Ahora sí, vamos a la pantalla. De todos modos, yo al que no pueda verlo, se lo voy bajando acá para que lo vayan viendo. Me van avisando y se los voy bajando. ¿Tienen alguna duda de la lectura? Me van diciendo, ¿no? Cualquier concepto, cualquier idea que les resulte confusa, me van indicando y yo les voy aclarando. Profe, ¿Sí? ¿cómo se Cienzo. llama el archivo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el archivo? Se llama modelo contrato de leasing. O contrato de leasing, así está. Hay dos archivos, uno es contrato de leasing, que es un PDF, y otro es modelo contrato de leasing. ¿Lo pueden ver? Bueno. Tómense unos 5 minutitos, 10 minutitos, es medio larguito, para leerlo y me van diciendo A mí las no me dudas que sale. tengan. ¿Cómo? A mí no me sale, digo, sale consignas de leasing. ¿Consignas de qué?
Abajo, al final, seguí bajando. Hay una parte que dice contratos particulares. Contratos particulares, al final están subidos todos los archivos que yo acabo de subir. Profe, a mí me sale error para abrir la carpeta. Bueno, entonces vos decime el que no pueda abrir. Yo le voy a ver si puedo mandar este archivo por chat. No estoy seguro de poder hacer eso. A ver, vamos a ver. Vamos a ver ahí. A ver. Ahí lo pueden ver. Lo acabo de mandar por el chat. Profe, ¿hasta qué artículo leemos? Lean, si no quieren terminar de leerlo, porque les resulta largo, lo van a tener que leer después en su casa, así que como quieran, como quieran, pero van un rato y después empezamos a completar el PDF, que es lo que a mí me interesa. Es fácil ahora, porque ya con la lectura ¿Lo pueden ver en el chat? ¿Han podido abrir? A esto que los mandé por... No, profe. ¿No se puede leer? No. Lo acabo de mandar al archivo. Tal vez usted lo tiene un mensaje para alguien en específico, digamos, no para todos. A ver, vamos a ver ahí si puede ser. Chicos, yo lo A mandé ver. recién al grupo de Derecho Privado al archivo. A ver ahí. Una compañera lo mandó en el grupo chico de WhatsApp. A verlos acá, lo acabo de mandar de nuevo. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Profe, una compañera lo subió en el grupo de WhatsApp y está más fácil para abrir. Más fácil, bueno, perfecto, perfecto. Ya voy a pedir que me habiliten esa, porque no estoy pudiendo mandarlo desde el chat. Bueno, ¿cómo vamos? Recording in progress. Trato de leasing. Muebles e inmuebles, profe. Bueno, muebles. ¿Qué más? Inmuebles. Marcas, patentes, Marcas, patentes. modelos industriales. ¿Qué más? Software. Software. Sí, software. ¿Qué más?
Bueno, entonces, hay un compañero preguntó recién en el chat si podría ser objeto del contrato de leasing un jugador de fútbol. ¿Usted qué opina? Se funciona con el tipo de préstamo, con Yo opción creo de que no. compra, pero yo creo que ahí estaríamos hablando de otro tipo de contrato. Muy bien, es otro tipo de contrato. Empecemos por ahí. No pueden ser objeto de estos contratos personas, ¿sí? Y cosas, bienes muebles, inmuebles, incluso inmateriales, como por ejemplo el nombre, la patente, los modelos industriales, el software. Sí, esta presentación la vamos a terminar de armar entre todos y yo se la voy a subir. Sí, esa es la idea del trabajo de hoy. Ahora, acá hay un compañero que me pregunta el artículo 12 del contrato. Dice, no podrá alterar o sustituir piezas. El artículo 12 del contrato que ustedes tenían dice que no podrá alterar o sustituir piezas que formen parte del bien, salvo consentimiento expreso o por escrito del dador, y con la excepción de que el cambio se haga mediante el empleo de otros elementos de igual clase procedentes del mismo fabricante. Cualquier accesorio incorporado o sustituido en el material arrendado, del tipo que sea durante la vigencia del contrato, pasará a ser propiedad del dador sin derecho a compensación alguna por parte del tomador. Bueno, eso tiene que ver con que el bien sigue en el patrimonio del dador, ¿sí? Entonces, si se modifica algún elemento del bien que pudiera alterar su valor o alterar su funcionamiento, es lo mismo que en un contrato de locación. En principio no se pueden hacer alteraciones en la naturaleza del bien, salvo que haya autorización del propietario, porque quien dispone del bien es el propietario. Aun cuando esté en uso y goce, o sea, el que lo recibe lo tiene en uso y goce, pero no puede alterar su sustancia, ni puede alterar su destino, ni puede destinarlo a otra finalidad que no sea la establecida en el contrato. ¿Cuál es el archivo que no podés ver? El del contrato. ¿El del contrato? A ver, vamos a ver. Ahí está el artículo 12 del contrato, que es lo que me preguntaba un compañero, ¿sí? Que no entendía. Eso tiene que ver con que no se puede modificar en lo sustancial el bien. Sí, sería obligación hacer reparaciones y mantenimiento. Eso es probablemente una obligación del tomador que se establece en el contrato. Lo que no se puede hacer es, acá dice, no alterar o sustituir piezas que formen parte del bien. Eso es lo que no se puede hacer, porque ahí estás modificando la naturaleza del bien. Algo que haya una autorización expresa del dador del bien. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos? No sé quién me preguntó lo del artículo 12. Bueno, ahí se lo expliqué. Ahora, Modificar no y reparar sí. Modificar no, reparar sí en principio, eso surge del mismo contrato. Yo lo que quiero es que ustedes me digan, creo que acá arriba en una filmina, no sé si se los puse, pero cuáles son las normas. Ahí dice, bueno, a mí me gustaría que ustedes determinen si hay algo que no esté específicamente previsto en este tipo de contratos, cuáles serían las normas que se le aplicarían supletoriamente a este contrato. Las normas de qué otro contrato se aplicarían supletoriamente. Pero me lo dicen de la lectura del código, no quiero que me lo inventen, ¿no? O sea, leen, alguien está ahí garabateándome ahí está. No me garabateen la filmina, por favor. Profe, del Sí. contrato de locación, ¿puede ser? Espere que voy Del contrato de locación. Claro, exactamente, pero quiero que me digan de dónde sale eso. A ver, esperen que quiero invalidar, porque si no me van a... Ay, Dios, a ver, vamos a ver. Bueno, listo, nadie puede garabatear, yo solo escribo, así nadie mete más. A ver, las partes del contrato entonces, ¿quiénes serían? Bien, perfecto, ahí alguien lo puso, al 1250. ¿Quién lo puede leer al 1250? ¿Alguien puede leer? ¿Quiere que lea yo, profe? Sí, vamos, yo escribo, vos lees. Bueno.
Artículo 1250, normas supletorias. En todo lo no previsto por el presente capítulo, al contrato de leasing se le aplican subsidiariamente las reglas del contrato de locación, en cuanto sean compatibles, mientras el tomador no ha pagado la totalidad del canon y ejercido la opción con pago de su precio. No son aplicables. ¿Qué significará eso que estás leyendo ahí? ¿Por qué sería mientras no se ejerció la opción de compra? Cuando se ejerce la opción de compra, ¿qué normas se aplican? Las del contrato. ¿Al contrato de compra y venta? Perfecto, perfecto. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, profesora. Bueno, ¿qué significa qué es una norma supletoria? A ver, ¿quién me puede decir qué es una norma supletoria? ¿Quién se acuerda? Y si no, lo aclaramos acá, para eso estamos. ¿Qué es una norma supletoria? ¿Se acuerdan que siempre, cuando empezamos en la parte general, yo les dije, se los dije yo y quizá otro profesor también se los dijo, que en materia contractual hay un principio que se llama libertad de configuración, o sea que en principio las partes son libres de negociar las cláusulas del contrato. Es decir, nos podemos poner libremente de acuerdo en qué es lo que podríamos poner como obligaciones y derechos de las partes, salvo que haya una norma de orden público que limite esa posibilidad de configuración. Hay normas de orden público que impiden que las partes pacten libremente lo que quieran, y si lo pactan, si lo ponen, esa cláusula puesta en contra de una norma de orden público no tiene validez. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí. Bueno, ahí contesto lo del canon, cierro este tema y contesto. Entonces, normas supletorias son aquellas normas que en subsidio, o sea, si las partes no se han puesto de acuerdo sobre alguna cuestión, por ejemplo en la compra-venta, la forma de cómo el precio, hay formas de establecerlo, o el lugar de entrega se puede establecer según lo que dice el código, qué se entiende que es lugar de entrega. O por ejemplo, hay una serie de normas que están puestas supletoriamente por si las partes no acuerdan algo en sentido contrario. O sea, si yo no puse específicamente cuál es el lugar de cumplimiento de la obligación, se entiende que sería el del domicilio del deudor. Este es un principio general que es una norma supletoria. Si yo pongo una cláusula en sentido contrario, que es válida, por ejemplo, yo pongo el lugar de entrega va a ser el de la sede de la UNSA. Yo ese día me voy a juntar con cualquiera de ustedes y ustedes me van a dar a mí lo que me deben o yo les voy a pagar a ustedes lo que les debo. Bueno, esa cláusula en principio no violaría ninguna norma de orden público y es válida. Si yo no pongo nada en mi contrato, si yo en mi contrato no digo cuál sería el lugar de entrega, bueno, muy bien, voy a tener que ir a la norma supletoria que determina cuál es el lugar donde se deben cumplir las obligaciones si las partes no han establecido algo en contrario. Ese es el principio general. Entonces, las normas supletorias son aquellas normas que se aplican en subsidio cuando no hay una disposición expresa ni en el contrato. Es decir, por ejemplo, yo hoy celebro un contrato de leasing. Me olvidé de poner, por ejemplo, en qué periodo yo voy a poder ejercer la opción de compra. O sea, en qué, una vez que haya pagado determinado, qué porcentaje tengo que haber pagado del canon locativo, del precio del bien, para poder ejercer la opción de compra. Entonces, si yo lo pongo a eso, fantástico, vale lo que yo digo en el contrato. Ahora, si no lo pongo, yo tengo que ir a lo que dice norma del... a ver, lean el leasing y díganme qué norma dice, en qué momento yo puedo ejercer la opción de compra. ¿Qué dice el 1240 del código? A ver. Cuando haya pagado 3/4 partes del canon total. O antes, si así lo convienen las partes. O sea que si yo pongo, por ejemplo, en mi contrato,
que yo pueda ejercer la opción de compra cuando haya pagado el 50% del precio del bien, esa cláusula es válida. Si yo no pongo nada en mi contrato, hay una norma supletoria específica que regula el contrato de leasing, que me dice cuándo yo ejercería la opción de compra, si es que no se ha estipulado un plazo inferior. ¿Está claro? Si lo que no se puede hacer es pactar un porcentaje mayor a 3/4 partes. Fíjense que dice si no lo hubieran pactado antes, pero no permite pactar un plazo mayor a 3/4 partes, eso es el 1240. Bueno, esa es una norma específica del contrato de leasing que sería supletoria de la voluntad de las partes. O sea, si yo no me puse de acuerdo sobre el porcentaje del precio que tengo que haber pagado para ejercer la opción de compra, pues bien se aplicará lo que dice el 1240. Ahora, puede haber una serie de disposiciones respecto al contrato de leasing que no estén específicamente en esta regulación. Por ejemplo, todo lo relativo a las mejoras si es un bien inmueble. No están reguladas específicamente. Entonces, lo que no esté establecido en el contrato, lo que no está establecido en la regulación específica del contrato de leasing como supletorio de la voluntad de las partes, si yo no lo tengo resuelto ahí, ¿a dónde voy a ir a buscar? A la ley. ¿A qué parte a qué ley? ¿Al código? Código. Al código, pero ¿en qué parte? O sea, ¿qué regulación se aplica supletoriamente? Porque ahí dice claramente el 1250. El contrato Dice, de locación, las reglas del contrato de locación. Si no ejercí la opción de compra. Y si ejercí la opción de compra, se van a aplicar las normas del contrato de Compraventa. ¿Entienden cómo funcionan las normas supletorias? Sí. Bueno, perfecto. Sí, profe. Ahora, esas normas supletorias nunca pueden ir en contra, ni lo que yo pongo en el contrato, ni la interpretación de una norma supletoria pueden ir en contra de una norma de orden público. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿un contrato de leasing podría ser a su vez un contrato de consumo? ¿No? ¿Podría ser calificado un contrato de leasing como un contrato de consumo? No. No, porque modificaríamos la especie si lo consumimos, que no. Pero acuérdense, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la idea cuál es el concepto de contrato de consumo? Cuando yo estoy en la situación de contrato de consumo. Bueno, los dejo con ese interrogante, pero la pregunta sería, ¿un contrato de leasing podría ser a su vez encuadrado dentro de la ley 24.240? Pregunta, y si fuera así, una cláusula, por ejemplo, que estableciera el lugar de pago en Buenos Aires, si las dos partes viven en Salta o si el consumidor vive en Salta, ¿viola una norma de orden público o no? Sí, la viola, ¿no? profe. Sí, Ojo la con esa idea, a ver, María Milagros, no siempre el contrato de consumo es un contrato de compraventa, ¿no? Dice, adquiere o utiliza bienes o servicios, la definición del artículo 2 de la 2440 dice, alguien que es consumidor el que adquiere o utiliza bienes o servicios para su consumo particular de su grupo familiar o social. Esa es la definición. Por ejemplo, yo recibo un servicio como consumidor, por ejemplo, un préstamo bancario, ese es un contrato de consumo si yo al servicio lo destino a mi consumo familiar o lo destino a una finalidad para mi consumo personal a ese servicio o familiar o social. Por ejemplo, el préstamo lo tomo para, no sé, hacer una mejora en mi casa. No lo incorporo a ese servicio o a esa prestación a una actividad productiva. Eso es lo que determina la diferencia entre un contrato de consumo o un contrato que no sea de consumo. ¿Cuál es el destino que yo le doy a los bienes o los servicios que estoy consumiendo? No siempre es un contrato de compra-venta el contrato de consumo, ¿no? Puede ser otro tipo de contrato y también ser encuadrado como contra cualquier tipo de servicio puede ser un contrato de consumo.
¿Ok? Entonces, de paso aprovecho para corregirles esa idea que tienen, si es que identifican contrato de consumo con contrato de compra-venta, no es así. No es así. También un contrato de uso y goce de algún bien puede ser un contrato de consumo. Si yo a ese uso y goce lo destino a un uso particular y no lo incorporo a una actividad productiva. Lo que pasa es que en estos tipos de contratos de leasing son muy usuales en el comercio. No es común que una persona utilice este mecanismo contractual para adquirir un bien como consumidor. No se da eso normalmente, pero sería un supuesto de laboratorio, pero podría pasar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quiénes son las partes del contrato de consumo? A ver, ¿quién me lo dice? Las partes. Del contrato de leasing, perdón. El dador y El el dador tomador. y el tomador. Y en un caso, el vendedor. Bueno, ese es un contrato conexo con el de leasing, pero no sería, bueno, ya les armé un libro, no sería propiamente, o sea, un contrato de compra-venta conexo con el contrato de leasing, pero ese vendedor no sería parte del contrato de leasing, sería parte del contrato de compra-venta que es conexo al contrato de leasing. ¿Está? Ahí está, dador y tomador. Bien, perfecto. Hasta ahí venimos bien. ¿Cuáles son las obligaciones del tomador? Y acá ya se complica. Me El va pago de indicando y un yo tomo. canon. ¿Cómo? El pago de un canon. Bueno, perfecto. El pago del canon. ¿Qué más? Devolver el bien. No me sale la palabra. Contaba, no sé cómo. ¿Cuándo tiene obligación de devolver el bien? ¿En qué supuesto? Cuando se termina el contrato. Cuando se termine el contrato. Cuando no decide comprarlo. Bien, bien. ¿Quién lo dijo? Mabel, perfecto. Cuando no decide ejercer la opción de compra. ¿Qué más? El mantenimiento del bien. Bien, perfecto. Mantenimiento del bien. Perfecto. Hay una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de mantenimiento, la posibilidad de sacarlo del lugar o no. Fíjense que el código habla de eso. ¿Qué pasa con eso? O sea, yo me lo puedo llevar, supongamos que fuera un bien mueble, lo puedo llevar a, no sé, a Paraguay. ¿Cómo era su pregunta? Yo lo puedo trasladar al bien fuera del lugar donde se encuentra o donde establece el contrato que se tiene que utilizar ese bien. No. Bueno, ¿qué dice el código respecto de eso? Está bien, Edith, ¿qué dice el código respecto de eso? Solo pueden trasladarlos con la conformidad expresa del dador. Perfecto. Entonces no lo puede trasladar, salvo no lo puede trasladar, no puede trasladar el bien. Salvo que el dador esté de acuerdo. Salvo conformidad del dador. Bueno, ¿alguna otra obligación que tiene que ver con la conservación del bien? No lo puede dañar. Bueno, eso tiene que ver con la obligación de mantenimiento. El tomador puede arrendar el bien objeto del leasing, excepto pacto en lo contrario. Podría darlo en arrendamiento porque tiene el uso y goce, sí, pero acá estamos hablando de las obligaciones del tomador respecto del dador. Ese sería un derecho en todo caso del tomador. ¿Se entiende?
O sea, ¿qué obligaciones tiene el tomador respecto del dador? El pago del canon, devolver el No bien. puede venderlo. No puede venderlo, bueno, eso es porque no tiene la propiedad, ¿no? Claro. No puede disponer del bien. Bueno, ¿y cómo yo registro? Supongamos como yo recibo un bien en leasing, que es un bien mueble, ¿no? Eso está vinculado con las formalidades que hay que cumplir para celebrar este tipo de contratos. Si yo tengo un bien mueble que no sea registrable, ¿cómo saben los terceros que ese bien mueble no es del tomador y que por ende no es el propietario y no lo puede vender? ¿Cómo hace el dador para asegurarse que ese bien no va a salir de su patrimonio si se lo da en leasing al tomador? ¿Lo tiene Cuando hemos visto. ¿Cómo? ¿Lo tiene registrado? Bueno, ya vamos a ver dónde se registra, hay una cuestión muy particular, pero cuando ustedes, a ver, acá, cuando vimos bienes muebles, inmuebles, marcas, patentes, bueno, estos muebles pueden ser registrables y no registrables. Y eso tiene una consecuencia, los inmuebles siempre son registrables, las marcas son, se adquieren con el uso, pero también se registran las patentes, los bueno, eso es registrable, ¿sí? Como propiedad intelectual o propiedad industrial, pero el problema es con los bienes que no son registrables, ¿sí? Ahí hay una cuestión de formalidad que hay que cumplir justamente para evitar lo que yo les decía, que no se vendan, que no se transfieran a un tercero. Entonces, ¿cuáles serían? Vamos a las obligaciones del dador del bien. A ver, ¿quién me dicta? La plena disposición del bien. Dar el bien en uso y goce, o sea, poner el bien a disposición del tomador para su uso y goce, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra obligación tiene el dador? De dar la opción de compra del bien. Entonces, otorgar la opción de compra del bien. Ahora, yo les pregunto algo. A ver, ¿podría ser que un contrato de leasing establezca que no se puede ejercer la opción de compra? A ver qué opinan ustedes. No, Bueno, y si no, ¿por qué? ¿Por qué no podría un contrato de leasing suprimir la opción de Porque compra? ya no sería contrato de leasing. Bueno, perfecto. Sería contrato de locación en ese caso. Bueno, perfecto. O sea que la naturaleza del contrato de leasing es permitir la opción de compra, es lo que lo caracteriza y lo diferencia de la locación, ¿se entiende? Bueno, ¿qué otras obligaciones tiene el dador? A ver. Después a esto lo van a ver con tranquilidad, con el código en la mano, y lo van a terminar de completar. ¿Está bien? Y les queda un regio apunte para poder estudiar este tema. Si quieren, alguno tiene interés en profundizar, yo les puedo dar algún otro material específico sobre leasing. Hay bastante sobre eso. Sí, profe. Bueno, muy ¿Lo bien. puede subir a plataforma, profe? Sí, esto va a quedar, esto está en la plataforma y lo que necesiten se los puedo subir si quieren profundizar. Bueno, este tema es muy importante. ¿Cómo se formaliza el contrato de leasing? Ahí sí hay una cuestión específica. Bueno, una cosa es la forma que se tiene que cumplir. ¿Se acuerdan que el principio en materia de formas cuál era? La libertad de forma. Bien, perfecto, muy bien. El principio, como dice Gisela, es la libertad de la forma. Pero
hay contratos que es usual que se celebren por escrito y otros que la ley específicamente requiere alguna forma determinada para su prueba o para su validez. Bueno, yo quiero que me digan según lo que dice el código, qué forma se requiere para celebrar contratos de leasing y si hay alguna diferencia según de qué bien se trate el leasing o cuál es el objeto del contrato. Debe instrumentarse en escritura pública si tiene como objeto inmueble. Entonces, el Y primer requisito es que sea por escrito. ¿Es así? Sí. Entonces, la forma escrita. ¿Sí? Si el objeto es inmueble, tiene que ser por escritura pública. Dice buques. En los demás casos, por instrumento público-privado. Bueno, en los demás casos, entonces la forma escrita por instrumento público o privado. ¿Alguna otra especificación? Que debe ser inscripto en el registro que corresponda. Bueno, entonces, primero, instrumento público-privado. Si es un inmueble, el objeto del contrato tiene que ser por escritura pública. Acuérdense que todos los contratos referidos que impliquen actos de disposición de inmuebles, porque este contrato, si bien en su inicio no daría lugar a una transferencia del dominio de un patrimonio a otro, pero sí puede tener como efecto ese si se ejerce la opción de compra. Entonces se requiere la misma formalidad que, por ejemplo, si se estuviera celebrando un contrato de compra-venta de un inmueble. ¿Se acuerdan que los contratos de compra-venta de inmuebles siempre se celebran por escritura pública? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces esto como principio general para los contratos que implican disposición de bienes inmuebles por escritura pública. Ahora viene el tema de la registración, que es otro tema que no es menor. ¿Por qué? Profe, dice que las cosas muebles no registrables se registran, tienen que estar registradas en créditos prendarios, en el registro de créditos prendarios. Bueno, si se trata de bienes registrables, entonces si son bienes registrables en general, sean inmuebles o muebles, ¿cuáles serían bienes registrables? A ver, registrables. Un auto. ¿Cuáles serían? ¿Qué bienes en general son registrables que conozcan ustedes? Los rodados. Los rodados son bienes muebles o inmuebles. Rodados muebles. Muebles. Bueno, entonces primero, los inmuebles son registrables, ¿no es así? Sí. Bienes registrables, bienes muebles registrables. ¿Cuáles son muebles registrables? Ahí me dieron un buen ejemplo, automotores. Maquinarias. Maquinarias, bien. Los caballos de carrera, yo no conozco ningún supuesto que se haya dado en leasing, pero bueno, los buques, por ejemplo. Muebles y útiles también puede ser. Bueno, ahí tenemos, pero ahora tenemos posibilidad de dar en leasing bienes muebles no registrables, ¿sí? Bienes no registrables. En el caso de qué bienes muebles no serían registrables, por ejemplo, muebles y útiles, bien. ¿Qué más? Software. Software, computadoras, no sé, equipos informáticos. Bueno, en este caso, Creo que las entonces, si son... computadoras son registrables, ¿no? ¿Cómo? Las computadoras sí son registrables, ¿no? ¿Dónde se registran las computadoras, Lucas? No se registra. El software, que sería por ejemplo un programa de computación, sí se registraría como una propiedad intelectual, en los registros de propiedad industrial o, bueno, el registro de propiedad intelectual, pero los equipos informáticos no son bienes muebles registrables y pueden tener mucho valor. Hay computadoras, hay equipos informáticos caros, muy caros, ¿no? Entonces, alguna maquinaria, por ejemplo, que no sea registrable,
alguna máquina para alguna fábrica que puede ser que no sea registrable. Entonces, cuando el bien es registrable, eso significa que hay un registro específico donde se anota la propiedad de ese bien. A ver, acá alguien me está chateando, me está poniendo algo en el chat. Motocicletas son registrables, ¿sí? Eso es un automotor. Eso es un automotor. Ahora, el internet, profe, por ejemplo, no es registrable. ¿A qué se refiere Melina con el internet? ¿Qué sería, a qué te estás refiriendo vos? Bueno, a ver, después si querés intervenir y me explicas bien. Entonces, la cuestión sería, cuando un bien es registrable, tiene un registro específico donde se toma nota de la titularidad. ¿Es así o no es así? Profe, por ejemplo, algunas herramientas de corte son registrables, como una motosierra, esas cosas, si se registran o no. La verdad que habría que indagar. No tengo claro si las herramientas de corte son registrables. Las armas sí son registrables, por ejemplo. Porque Las cuando armas sí. las compré, por ejemplo, mi familia, les hicieron llenar los formularios de registro, porque cualquier cosa que pase con esa herramienta son responsables, digamos. Son responsables. Bueno, mira, ese es un dato que me estás aportando. Por ejemplo, herramientas de corte, por ejemplo, ¿para qué? Para la tala de árboles y ese tipo de cosas. Sí, una motosierra. Motosierra. Bueno, mira, ahí vamos a dejar lo vamos a aportar como dato. Pero yo creo más que eso viene a ser cuando es para mueblería, o las máquinas también esas de la mueblería. Bueno, vamos a indagar un poco sobre ese tema que me parece interesante, ¿sí? Siempre se aprende, o sea, vamos a indagar sobre cómo es el registro de esas maquinarias, ¿sí? Pero estos bienes muebles registrables tienen registros específicos, o sea, el bien inmueble, por ejemplo, sería bueno indagar. Hosting sería como una página de internet, a eso se refería. Bueno, lo que pasa es que esos registros, yo no sé hasta qué punto tienen formalidad, habría que indagar un poco cuál es la formalidad de esos registros como propiedad intelectual, ¿no? ¿Sí? A ver. Profe, un ejemplo de bienes no registrables podría ser las máquinas agropecuarias. Hay alguna maquinaria agropecuaria que sí es registrable. Sí es registrable. Bueno, sobre eso vamos a tener que indagar un poco sobre cuáles bienes son registrables y en qué registro se podrían registrar. ¿Dónde está el registro de esos bienes? Para mí las motosierras, ahí un compañero dice, no, bueno, hay que indagar un poco sobre eso. Pero de todos modos, a mí me interesa que ustedes se lleven esta idea. Cuando el bien inmueble o el bien mueble registrable tiene un registro específico, en ese registro se toma nota del leasing. Por ejemplo, si un bien inmueble está sujeto a un contrato de leasing, o un buen bien mueble como un automotor, una maquinaria agrícola que es registrable, o un buque, una aeronave, está sujeta a un contrato de leasing, se registra en ese registro específico. Si el bien no tiene un registro específico, ¿a dónde se registra? A ver, alguien me lo dijo hace rato. Profe, los bienes de afectación en sí no serían registrables, o sí. ¿A qué te referís, Matías, con bienes de afectación? En lo que vendría siendo el ámbito empresarial, digamos, los bienes afectados en la organización. No. Puede haber bienes individuales afectados al fondo de comercio que sí sean registrables y otros que no. Ahí alguien me contesta muy bien, entonces el registro de créditos prendarios. ¿Sí? Por ejemplo, un automotor afectado en fondo de comercio, sí es un bien mueble registrable. Entonces, si ese automotor vos lo tenés en leasing, ese contrato de leasing tiene que estar registrado en el registro de la propiedad automotor. Ahora, por ejemplo, las radios, si yo tengo una remisera
y utilizo radios para, bueno, eso ya no se utiliza, pero a ver, supongamos algún sistema de comunicación interno o alguna cuestión así, un software para distribuir los turnos o dónde tienen que ir cada uno, bueno, ese tipo de cosas no tienen un registro específico. Estos bienes no tienen un registro específico. Y si yo celebro un contrato de leasing respecto de esos bienes, tendría que registrarlos en el registro de créditos prendarios. Básicamente, esto se utiliza, el supuesto más usual son bienes muebles no registrables, o sea, bienes muebles y útiles, por ejemplo, o computadoras que no tienen un registro específico, los bienes informáticos, o sea, los equipos informáticos que son de rápida obsolescencia y que muchas veces no conviene adquirirlos en propiedad, sino por este mecanismo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Preguntas? A ver, ahí me está haciendo alguien una pregunta. No. Esperen, vamos a dejar de compartir pantalla. Alquilar un auto por algunos días no es un contrato de leasing. No, es un contrato de locación de cosas muebles. No sé quién me lo preguntó. ¿Quién me hizo esa pregunta? A ver, acá me lo han puesto en el... Ariel. Alquilar un auto por unos días es un contrato de locación de una cosa mueble. Nada más que eso. No tiene por finalidad, no tiene prevista la opción de compra, no tiene por finalidad última la adquisición del bien, de la propiedad del bien. ¿Está bien? Bueno, bien, profe, listo. Bueno, hasta acá el contrato de leasing, entonces tenemos el contrato que tienen que leer, para establecer en ese contrato cada uno de los elementos, por lo menos a grandes rasgos, los elementos que hemos analizado. Tienen que leer la regulación del código y ese PDF que les va a quedar en la plataforma ya completo hasta lo que hemos visto ahora, y ustedes lo pueden seguir completando y poniendo las observaciones y las acotaciones que les parezcan, ¿sí? Entonces, ¿dudas sobre leasing? ¿Cómo venimos con esto? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, a mí me encanta que intervengan en la clase, porque si no uno se siente bastante solo de este lado, así que intervengan todo lo que quieran, ¿no? Yo feliz de que ustedes intervengan. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, teníamos dos contratos para analizar, pero vamos a ver locación. Bueno, ese es un modelo de contrato de locación. Que es sencillo, el contrato de locación, acá lo vemos orientado a, este es un contrato de locación de un mueble, ahí alguien me hablaba de la locación de un automotor, bueno, este por ejemplo es un contrato que podrían adaptar a ese tipo de, la gente por ejemplo que alquila autos para turismo, camionetas para turismo, para hacer excursiones, bueno, este tipo de contratos son los que celebran, ¿no? El contrato de leasing sí tiene, si me están preguntando el contrato de leasing, o me están preguntando el plazo, ambos contratos tienen plazo, sí señor, sí, se establece en el contrato el plazo. No hay un contrato, habría que analizar, no hay un plazo máximo ni un plazo mínimo en el contrato de leasing. En el contrato de locación, según cuál sea el objeto del contrato de locación, si hay regulaciones legales de orden público. Todo lo que está lo relativo a la locación de vivienda, permítanme que les comparta ahora. La filmina de locación, que ustedes la tienen también subida. Profe, le hago una consulta. Sí. Tengo una Bien, duda. bien. Los contratos que hacen las concesionarias para obtener un auto, ¿qué tipo de contratos son? Porque uno paga, obviamente, para obtenerlo al final.
esos contratos de ahorro para la adquisición de un auto. ¿De eso me estás hablando? Sí, ¿qué tipo de contrato sería? A ver, ya te explico. Pará porque... Esos son contratos de ahorro para fines determinados, que están ahora en crisis por el tema de la inflación y por el tema de que se disparó el dólar en el 2018-2019 y los precios se fueron por las nubes. ¿Quién fue la que me preguntó ese tema? Yo, profe. Bueno, ese no es ni un contrato de leasing ni un contrato de locación. Ese es un contrato de ahorro para fines determinados por círculo cerrado. La gente es un grupo de personas que se comprometen a realizar ahorros y por sorteo, por licitación, se van asignando los bienes a los integrantes del grupo. Son contratos vinculados, es un sistema de contratos conexos ese, que tiene sus particularidades y además está regulado por la IGJ, tiene toda una regulación de la IGJ. Se utiliza mucho en la compra de automotores, sí, es de ahorro, se llaman contratos de ahorro para fines determinados, ¿sí? Gracias, profe. Vamos a ver ese tipo de contrato, profe. No lo vemos en nuestra materia, no es algo que se utilice usualmente en el comercio, sino que son más contratos de consumo vinculados al... Fíjense que ahí se ve claramente la condición de consumidor del adherente al contrato de ahorro para fines determinados, ¿no? Son contratos que favorecen la venta de bienes, pero no se analizan nunca los hemos tenido dentro del programa porque no son contratos usuales en el comercio, lo utilizan las grandes empresas para vender sus productos, pero si te interesa ese tema, yo puedo proporcionarle material porque hay mucha jurisprudencia sobre eso reciente, es un tema que está vigente, muy en boga. ¿Sí? ¿Quién me lo está preguntando? Que no lo veo en la pantalla. Sí, profe, gracias. Ahí está, Joan. Bueno, si vos necesitas que yo te proporcione material sobre eso, me decís, ¿sí? Bueno, veamos locación. Veamos así un poco de contrato de locación. Yo quiero que además de este tema de las filminas, que sí lo tienen en la plataforma y lo pueden completar, vamos a ver un fallo sobre este tema, a ver si lo tengo acá. Y se los voy a abrir ahora para que si quieren lo vean acá. No sé si lo pueden ver en la plataforma el fallo. Es un fallo sobre locación y mejoras, que es uno de los temas más controvertidos sobre esa materia. A ver, ¿me dan un segundo, por favor? Ahí está. ¿Lo pueden abrir el fallo en la plataforma? Sí, profe, ya está habilitado el fallo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a ver, fíjense si lo pueden empezar a leer y si les resulta muy dificultoso. Es largo, al principio tiene una serie de consignas, de preguntas que van a tener que contestar. Ese va a ser el control de asistencia de hoy. Es un control más complejo que el que tienen habitualmente, pero les voy a dar el tiempo que necesiten para contestarlo. Si se quieren tomar un día para contestarlo, no hay problema, yo les voy a habilitar el espacio para que vayan subiendo las respuestas. ¿Está bien? ¿El fallo de locación? Sí, es locación, dice locación guión mejoras. ¿Lo pueden ver? Sí, profe, ya está habilitado con las preguntas. Sí, profe. A ver, muy bien. Entonces, veamos un poco las filminas de locación, porque estamos con el tiempo medio complicado hoy. Yo tenía también material sobre mutuo, no sé si vamos a llegar. Entonces, este es el contrato que se diferencia fundamentalmente del contrato de mutuo. A ver, ¿por qué?
¿Cuándo hay contrato de locación? Cuando una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del precio, ¿sí? Del uso y goce temporario a cambio del pago de un precio. No sé, ese concepto es bastante sencillo, todos ustedes lo deben entender fácilmente porque este contrato se usa usualmente para situaciones que no tienen que ver con la actividad comercial, sino que tienen que ver con el uso particular. Mucha gente alquila viviendas para habitar, obviamente. Entonces, en esa materia, en la ocasión para vivienda, hay una regulación de orden público en el código. Ustedes fíjense que en el código fija un plazo mínimo legal que no puede ser dejado sin efecto. Bueno, en materia de locaciones para vivienda, que es algo que no está directamente vinculado con el comercio, que no es una cuestión comercial, sí hay una regulación de orden público en materia de locación para vivienda. Ahora, en locaciones que no tienen que ver con viviendas, sino por ejemplo para uso comercial o locaciones de bienes muebles, hay mucha más libertad para la configuración del contrato. ¿Qué significa EXC es excelentísima? Esa es una formalidad. EXC, cuando lean así en los fallos, es excelentísima. Es la Cámara de Mendoza la que resolvió ese fallo. Bueno, todas las dudas que les vayan surgiendo con la lectura del fallo, hay que habituarse a leer fallos porque tienen muchos términos técnicos que ustedes probablemente no estén acostumbrados, pero que con la profesión se van a tener que acostumbrar porque los contadores utilizan mucho jurisprudencia cuando estudian tributario, bueno, así que la jurisprudencia de la Corte Suprema la tienen que tener bastante actualizada, así que se van a tener que acostumbrar a manejarla, Bueno, ¿dónde está el régimen legal de la locación ahora? Este articulado ha sufrido una reciente reforma. Ojo con eso, cuando lean el código, fíjense de entrar en una versión actualizada del código porque recientemente ha sufrido una reforma, pero en todo lo que tiene que ver con locación para vivienda. Así que no es algo directamente vinculado con nuestra materia. Pero está regulado en los artículos 1187 a 1226 del Código. Y ahora la pregunta es, ¿qué normas se aplican supletoriamente en el contrato de locación? A ver si lo encuentro. Hemos visto que son normas supletorias, ahora quiero que me digan qué dice el Código respecto de las normas supletorias del contrato de locación. A ver quién lo encuentra, hagamos una competencia a ver quién lo encuentra. Y me dice el artículo. Profe, 1186. A ver, ¿qué dice el 1186? ¿Quién fue la que me lo dijo? Ayelen, perfecto, Ayelen, decime, ¿qué dice el 1186? El tanto no está previsto en el contrato o en la norma procedente. No, está en el suministro. Está a partir del 1187, son las disposiciones del contrato de locación. Ah, ok. A ver, ¿quién me está poniendo ahí? Bien, bien. Bien, bien, bien. 1187, segundo párrafo. Pero fíjense que la aplicación supletoria del contrato de compraventa es para algunos aspectos del contrato de locación, no para todos, porque dice
Se aplica el subsidio a lo dispuesto respecto del consentimiento en el contrato de compra-venta, del precio, o sea, cómo se determina el precio, y del objeto del contrato. ¿Ven? La determinación del objeto del contrato de compra-venta, no toda la regulación del contrato de compra-venta, sino esos aspectos del contrato de compra-venta se aplican supletoriamente. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a la forma del contrato. A la forma del contrato de locación. ¿Cuál sería? El 1188. Bueno, ¿cuál es la forma entonces que dice? Fíjense que ahí hay una disquisición respecto del tipo de bien que es objeto del contrato, ¿sí? A ver, ¿quién me está? Tiene que ser hecho por escrito. ¿Cuándo tiene que ser hecho por escrito? ¿Cuándo se requiere la forma escrita en el contrato de compra-venta? Cosas muebles, cosas inmuebles o muebles registrables. Se exige la forma escrita. ¿Para qué otros supuestos? ¿Qué sería para ustedes o qué entienden ustedes cuando el código dice una universalidad que incluya a alguna de ellas? ¿Qué supuesto, qué ejemplo se les viene a la cabeza? A ver, alguien que se le ocurra. No importa si se equivocan, pero díganme, ¿qué universalidad conocen ustedes? Hace rato alguien lo mencionó por otro tema que estamos hablando. ¿Qué universalidad puede incluir bienes muebles registrables, por ejemplo? A ver, ¿quién me lo puso ahí? Claro, el bien mueble registrable sería el automóvil, pero ¿cuál sería la universalidad? ¿A qué se refiere el código cuando habla de universalidad? ¿Qué universalidad podría incluir un automóvil? A ver, ¿qué es una universalidad? ¿Cómo? ¿La concesionaria? No. Algo en general, me dicen, bueno, ese es un concepto que van a tener que repasar, porque acuérdense, no, tampoco. ¿La computadora? No. Una universalidad de bienes. ¿Qué era? ¿Se acuerdan de esto? Tienen que repasar derecho 1. ¿Qué es una universalidad de bienes? ¿Y qué universalidad podría ser? Esto lo han visto ya en alguna clase anterior, ¿no? Cuando vemos sujeto, empresa y qué otra cosa. Y si no lo han visto, hay que verlo. Se lo tenemos que explicar. Pero ¿qué universalidades de derecho ustedes conocen? O de hecho. A ver, yo les doy un ejemplo que no les va a servir para este caso, porque no puede ser objeto de un contrato de locación, pero por ejemplo, una universalidad de derecho es el acervo hereditario, el conjunto de bienes que la persona deja cuando fallece. O sea, los bienes que forman parte de la herencia son una universalidad de bienes. El conjunto de bienes que forma parte de una herencia es una universalidad de bienes. ¿Qué otra universalidad de bienes ustedes conocen que esté directamente vinculada con el comercio? ¿De deudas? ¿Cómo? ¿De deudas? ¿Qué es el fondo del comercio? ¿Qué es el fondo de comercio? Cuando un comerciante le transfiere, digamos, el negocio o el nombre, la clientela, ¿puede ser?
Bueno, ahí está, pero no solamente la clientela, que es uno de los elementos de fondo de comercio, sino toda la universalidad, o sea, todo lo que constituye la empresa. ¿Han visto empresario, empresa y fondo de comercio? ¿Lo han visto ese tema o no lo han visto? Porque si no, lo tenemos que ver. Fondo de comercio es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que el empresario organiza para producir bienes y servicios. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan que hay una ley de transferencia de fondos de comercio que hace que si yo transfiero esos bienes en su conjunto, no en forma individual, tengo que seguir un procedimiento porque esos bienes en conjunto tienen un valor superior a la suma de los bienes individuales que los componen? ¿Eso se acuerdan? ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, bro. ¿Lo han visto en clase? No lo han visto, lo vamos a tener que repasar porque ese es un tema clave. Bien, perfecto. Ahí me dicen que sí lo vieron. Bueno, el fondo de comercio es el clásico ejemplo de universalidad de derecho que se utiliza en el comercio. Cuando hay un empresario individual que no está constituido como sujeto jurídico, como persona jurídica, sino que ejerce su actividad en forma individual, la empresa, o sea, los bienes que organiza y la organización de esos bienes y el nombre y la clientela y la marca y demás, eso tiene un valor en su conjunto superior a los elementos individuales. Bueno, ese fondo de comercio puede incluir bienes registrables. Por ejemplo, si yo tengo una remisera, el valor de ese fondo de comercio es superior a la suma del valor de los, pues supongamos que los automotores estén a nombre del empresario que tiene la remisera, el valor de la suma del valor de esos automotores es inferior al valor de toda la organización empresaria, porque la remisera tiene la línea de teléfono, toda la estructura logística, las personas que trabajan en esa remisera, que quizá tienen fidelidad con la empresa, años de trabajo, bueno, todo eso tiene o la clientela, porque si es una remisera confiable, probablemente ya tiene un grupo de clientes que siempre van a llamar ahí porque tienen la seguridad de que se los va a atender bien, que se van a llegar a horario, bueno, todo eso tiene un valor superior a los bienes que componen individualmente ese fondo, a los bienes materiales que componen ese fondo de comercio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo transfiero un fondo de comercio, o alquilo también, puedo no solamente venderlo, sino alquilarlo, puede ser objeto de locación, un fondo de comercio, que entre sus bienes tiene un bien mueble registrable, la forma va a ser la forma escrita. ¿Está claro? A eso íbamos, pero bueno, ya que estamos, ampliamos un poco el contenido de lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿qué más dice el 1188 respecto de la forma del contrato de locación? Dice que esta regla se aplica también a sus prórrogas y modificaciones. Bien, o sea, ese es un principio general para todos los contratos. Si hay una exigencia formal para la celebración del contrato, todo lo que implique modificación de ese contrato siempre va a tener que cumplir en líneas generales, salvo excepciones, con la misma exigencia formal. Por ejemplo, si yo doy un mandato para celebrar un contrato de compraventa de un inmueble, el mandato o el poder para celebrar ese contrato, que es accesorio del contrato de compraventa, tiene que ser por escritura pública. O sea, el contrato accesorio, por ejemplo, una prórroga de un contrato de locación, tiene que cumplir con la misma formalidad del contrato principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Y después dice, bueno, hay una cuestión ahí respecto de las partes que es interesante. Entonces, ¿quiénes son las partes del contrato de locación? Es fácil, me dicen los nombres, es muy fácil, locador y locatario. Bueno, pero hay una particularidad respecto de qué pasa si alguna de las partes, por ejemplo, si el locador vende el inmueble mientras está vigente el contrato, el que lo adquiere tiene que respetar ese contrato o no. O sea, el sucesor a título particular, si yo vendo un inmueble, el que recibe ese inmueble de mi propiedad es un sucesor mío a título particular.
O por ejemplo, Dios no lo permita, a mí me pasa algo y yo me contagio de COVID y me muero. Mis hijos tienen obligación de respetar un contrato de locación si yo lo firmé hace un mes, por ejemplo. Sí. Sí, perfecto. Bien, Matías. Verán la delicadeza, me puse a mí como ejemplo, no los puse a ninguno de ustedes, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasa con el locatario? Al locatario le pasa algo. ¿Qué pasa con las personas que son familiares del locatario, que viven en esa, o por ejemplo, si es un negocio familiar, quien firmó el contrato fallece y la familia cercana sigue con la explotación? ¿Tiene derecho a continuar con el contrato, sí o no? Y esto sí se lo voy a dejar abierto. Tiene que haber un juicio sucesorio para ver si pueden continuar explotando el bien Ojo con inmueble. eso, no es necesario el juicio sucesorio, no es necesario cuando son herederos forzosos. Fíjense lo que dice, a ver, ¿quién me lee el 1190? Miren, acá dice, y el 1189, lo dice claramente, les voy a poner ahí los artículos para que los lean. 1189 dice cómo se transmite en caso de muerte de alguna de las partes. ¿Y qué pasa si es un sucesorio, si digamos la alteración de las partes se produce no por causa de fallecimiento de ninguna de ellas, sino por ejemplo por abandono de la locación? ¿Quiénes pueden continuar en ese contrato? Fíjense, porque este es un tema bien particular respecto de los efectos del contrato de locación, que no lo tienen otros contratos. ¿Alguien está preguntando algo? El derecho del continuador en la locación prevalece sobre el Perfecto, derecho ahí está. del heredero Eso del tienen que locatario. estudiar bien. ¿Qué pasa con el continuador de la locación? Fíjense que esa sería una norma que es inderogable para las partes en principio, sobre todo cuando se trata de un inmueble destinado a vivienda. Esa norma es de orden público, es inderogable. O sea, yo no podría poner una cláusula que limite esa facultad del continuador. Bueno, ¿qué bienes pueden ser objeto del contrato de locación? A ver, ¿quién me lo dicta? Profe, le hago una consulta. ¿Y el garante no sería parte de un contrato de locación? No, no es parte, no es parte. Es importante que empiecen a distinguir ustedes ya esto. Ahí tienen dos contratos vinculados, uno principal y uno accesorio. El contrato principal es, y la vinculación del garante, ese es un contrato accesorio que se llama contrato de fianza, técnicamente, que ya lo van a ver más adelante cuando veamos garantías. El que presta una garantía personal con todo su patrimonio por la obligación, por el cumplimiento de la obligación de otro. Ahí hay un contrato principal, que sería el de locación, y un contrato accesorio, que a veces está instrumentado en el mismo escrito, pero son dos contratos juntos, que es el contrato de fianza. Salvo que el fiador, que se da mucho en la práctica, asuma la condición de colocatario. Muchas veces al fiador se lo pone de colocatario, porque yo o como deudor solidario, porque contra un deudor solidario tengo facultades de cobro que no tengo contra un fiador. El fiador puede oponer defensa que el deudor solidario no puede oponer. Ya cuando veamos fianza lo vamos a ver. Pero lo importante es que ustedes ahora se queden con esta idea. Ahí tienen dos contratos juntos, el de locación y el de fianza, que es el contrato de garantía, que es accesorio al contrato principal. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Sí, entendí, gracias. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuál es el objeto del contrato de locación? Toda Las cosa cosas. presente o futura. Presentes o futuras. Fíjese que ahí tienen una similitud con el contrato de compraventa respecto de las cosas futuras, ¿no? Que estén en el comercio, ¿sí? Cosas presentes o futuras que estén en el comercio. La tenencia está en el comercio, dice, ¿no? Sí, cuya tenencia está en el comercio. Fíjense que puede haber una cosa cuya tenencia está en el comercio,
no pueden ser vendidas, por ejemplo, porque hay una limitación en la enajenación, pero yo tengo posibilidades, por ejemplo, de... A ver, este es el típico caso que se da con, con esos clubes a los que se les dona, por ejemplo, un inmueble para que cumplan con la finalidad de la asociación, o que pasó con Gimnasia y Tiro puntualmente, y después ese predio no se puede vender porque está donado con ese cargo, pero sí, si la tenencia se puede disponer con otra finalidad, a veces las asociaciones o los clubes los alquilan porque no los pueden vender. Entonces, habría que hacer ahí un análisis más profundo a ver si se puede o no se puede, pero bueno, lo que no pueden hacer los clubes es vender, pero la tenencia podría estar en el comercio y podría ser, por ejemplo, objeto de un contrato de locación. ¿Entienden eso? Ahí hay una diferencia sutil, pero importante, entre la locación y el contrato de compraventa. El objeto del contrato de compraventa tiene que ser un bien que pueda ser enajenado, o sea, que esté en el comercio para ser vendido. En cambio, el objeto del contrato de locación tiene que ser un bien respecto al cual yo pueda ser, es suficiente que yo pueda disponer de la tenencia de ese bien, aunque tenga limitada, por ejemplo, las facultades de disposición, no lo pueda vender, pero sí lo pueda dar en locación. Podría darse un supuesto de ese tipo. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. ¿Qué otras cosas pueden ser objeto? Por ejemplo, un fondo de comercio puede ser contrato cosas o universalidades también, ¿no? Los productos y los frutos ordinarios también, bueno, es bastante amplio el objeto por eso requiere, fíjense, son varios artículos que requieren un análisis, una lectura, que les pido por favor que se detengan a hacerlo ahora con tiempo, vayan estudiando contrato por contrato. Esto les va a servir no solo para aprobar la materia, sino para la profesión. Les va a servir mucho para la profesión el día de mañana, porque ustedes imagínense la cantidad de obligaciones y deberes, obligaciones y créditos que pueden surgir de un contrato como este si el día de mañana los tienen que volcar en una contabilidad. Y es muy importante también qué documentación, por eso les insisto tanto en el tema de la prueba de cada uno de los contratos. En ese fallo que yo les di, es interesante ver cómo se analiza el efecto probatorio que tienen la documentación comercial, las facturas comerciales. Hay un especial análisis ahí en ese fallo, entonces van a ver cuestiones que tienen que ver con el contrato en locación, que son las mejoras, que es un tema puntual, sí, práctico. A ver, eso quiero que vamos a ver antes que se nos termine la clase, pues si no, bueno. Ahí les dejé varios temas para completar plazo, obligaciones de las partes, bueno, las mejoras, ¿sí? Las mejoras, que les puse mejores, pero son mejoras. Bueno, se clasifican tradicionalmente las mejoras en necesarias, útiles, de lujo o suntuarias y prohibidas. ¿Y qué determina, qué importancia tiene esta clasificación? Bueno, yo estoy alquilando un inmueble, por ejemplo, para destinarlo a un comercio y necesito hacer una mejora porque si no, ese inmueble no puede cumplir con su finalidad. Supongamos que tiene una puerta que no me permite el acceso al público, porque el acceso del público porque, a ver, no me lo habilita la municipalidad porque las puertas no se abren para afuera. Ustedes han visto que uno de los lugares de acceso al público, las puertas, por una cuestión de evacuación de seguridad, se tienen que abrir para afuera y no para adentro. Bueno, es una cuestión que si algún día tramitan una habilitación comercial, lo van a saber. Entonces, por ejemplo, el cambio del mecanismo para la apertura de la puerta, si el local no está habilitado para recibir público, yo lo tengo que hacer porque si no, no puedo destinar ese inmueble a la finalidad para el que la alquilé, que es, por ejemplo, poner un negocio. Supongamos una venta de electrodomésticos, bueno, el negocio que fuera que requiere mucha circulación de gente. Ahora, hay otro tipo de mejoras que no son necesarias porque no son imprescindibles para poder cumplir con la finalidad del bien, pero sin embargo son útiles en el sentido de que mejoran el rendimiento, la productividad de ese bien.
Entonces es muy sutil la diferencia entre mejoras necesarias, mejoras útiles. Ahora, las de lujo suntuarias, a ver, yo alquilo un inmueble para un hotel, para destinarlo a una actividad, por ejemplo, de hostal, y después le hago mejoras que le dan una calidad de hotel 4 estrellas. Bueno, esas mejoras de lujo, que tendría que invertir mucha plata, pero esas mejoras de lujo no se pueden asimilar a una mejora útil, ni tiene por qué soportarlas el propietario, el que da o el que da en locación el bien. Y después están las prohibidas, que son esas mejoras que específicamente en el contrato se prohíbe introducir en el bien porque lo pueden dañar o pueden perjudicar la utilidad del bien. Bueno, cada una de esas situaciones da derecho o no, según el caso, a que el gasto que se puede realizar por la realización de mejoras necesarias o útiles deba o no ser soportado por el locador o por el locatario. Según la mejora sea necesaria, útil o suntuaria, la ley dice quién la tiene que soportar y en qué caso el que realiza la mejora le puede exigir a la otra parte del contrato que le reconozca. Por ejemplo, el locatario podrá deducir del precio de la locación el gasto hecho en una mejora útil. También ahí tienen que poder diferenciar la distinción entre mejora y reparación. Reparación está vinculada directamente con mantenimiento del bien para que no se deteriore, ¿sí? Alguna cuestión de pintura o de instalaciones eléctricas, mantenimiento. Y mejora le da un valor adicional al bien, pero después esa mejora tiene que ser calificada con estos criterios para saber quién debe soportar el costo de esa mejora. Entonces, por eso es importante, porque eso en la práctica se utiliza y da lugar a discusiones entre las partes. Ese fallo que yo les dejé está vinculado con esto. Es bien interesante el análisis, es un poquito largo, se les va a hacer quizá un poco tediosa, pero se van a tomar el trabajo de leerlo, yo estoy segura que lo van a hacer, y una vez que lo terminen de leer este tema, lo van a entender, y si no, me consultan, obviamente, consultan a los profesores. Entonces, bueno, nos quedamos cortos de tiempo, vamos a seguir adelante. La idea ahora, a partir de estas clases, es la siguiente. Los alumnos que hayan sacado 7, o un poco 7 que no hayan llegado al 8 en el parcial, en el primer parcial, van a tener que colaborar con los profesores en el dictado de la materia, ¿sí? Entonces nosotros los vamos a organizar en grupos, le vamos a asignar un contrato por grupo, y con el mismo criterio de análisis que yo les estuve dando ahora para cada uno de los contratos, o sea, cuáles son los elementos básicos de cada contrato, ustedes van a tener que dar una breve exposición en grupo, pero breve, no más de 15 minutos, sobre los elementos esenciales del contrato. Y después, en base a lo que ustedes hayan trabajado, vamos a ampliar, vamos a comentar los profesores, vamos a hacer precisiones respecto a la clase que ustedes desarrollen, ¿sí? Bien. Bueno, la asistencia de hoy, perfecto. ¿Me han escuchado lo que les acabo de decir? Porque los escucho silenciosos, o no están escuchando la clase. Sí, profe. Sí, profe, bueno. Estamos. Sí, profe, se escuchan. Bueno, a ver si lo profe. hacemos un poco más participativo a esto, así no es tan aburrido para todos. Es lindo escucharlo a ustedes también. Sí, Romina. ¿El parcial fue el de obligaciones? Sí, el primer parcial. El primer, en realidad, práctico, porque era libro abierto, si le pongamos el nombre que corresponde, pero los que han pasado así con la nota justa, ahora van a tener que ayudar. Después ahora se viene el segundo práctico, ¿no? Que seguramente ya va a ser análisis de alguna cuestión puntual de algún contrato. Aquí me dice Cristian Marcos que no ve los otros chats, no sé por qué. Profe. Disculpe, profe. ¿Cuándo más o menos va a pasar o va a subir la formación de los grupos? Y bueno, a mí me gustaría que sean heterogéneos, porque a mí me parece que es importante que ustedes en la universidad empiecen a hacer un trabajo más colaborativo y a aprender a
a relacionarse con compañeros que por ahí no son tan amigos, no conocen, o tienen algunas diferencias con ustedes, porque es bueno el intercambio de opiniones, ¿no? Así que ya les vamos a subir, en esta semana les vamos a subir los criterios para la organización de los grupos, no se preocupen. En todo caso, veremos de que el miércoles se dé un tema, vamos a ver si tenemos tiempo para asignarles un tema para el miércoles, pero si no va a ser a partir de la semana que viene, quédense tranquilos. Yo sí quiero que me contesten, me dicen si puede ser el mismo grupo que se armaron para los pagos. No estoy segura que vamos a respetar esos grupos o lo vamos a hacer variar, no sé. Eso lo voy a pensar hasta el miércoles, pero de todos modos no se preocupen porque aunque sea pueden organizarse para trabajar es decir, quiero que se organicen, por ejemplo, pueden formar un archivo de Google Drive y ahí hacer un documento colaborativo, o sea, no es necesario, no va a ser posible que se reúnan en forma presencial, pero van a tener que buscar la vuelta para poder trabajar en equipo, y que no sea uno solo el que trabaje, sino que cada uno vaya subiendo sus aportes, y después organizarse entre ustedes, no sé, con el teléfono celular, como sea, para dar la clase, y que todos participen, aunque sea un ratito, ¿eh? Disculpe, Profe. Sí, un día les alcanza para el control de asistencia, es fácil, tienen que leer el fallo y contestar las preguntas, no es más que eso. ¿Un día es suficiente? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo les voy a dejar el espacio en la plataforma, ténganme paciencia porque ahora me voy a comer, y a la noche les voy a subir les voy a dejar abierto el espacio para que puedan subir el archivo, ¿eh? Profe, Sí. yo tuve un problemita con el tema del trabajo de pagos electrónicos. O sea, cuando no supe bien la fecha en el que se cerraba el foro, cuando entré era el último día y ya no pude añadir los aportes de mi grupo. ¿Cómo podría hacer para resolver eso? No, ese trabajo, vamos a ver cómo yo lo que quiero ahora, porque la verdad que ha sido muy interesante todo lo que ustedes han subido, es hacer un relevamiento de los temas en los que todos más o menos han planteado coincidencias, para hacer una puesta en común sobre todo lo que han subido. Y después, si alguien quiere aportar algo más, sí les vamos a dar la posibilidad, porque la idea es de todo ese trabajo que ustedes han hecho, armar un documento de la cátedra sobre ese tema, porque a mí me parece muy importante que, además de llevarse de esta materia, el material que nosotros le ponemos a disposición, ustedes aprendan a investigar, a buscar su propio material, desarrollen criterios de selección sobre las fuentes de información, que hoy en día son muchas, pero bueno, no todas son válidas o tienen el mismo valor. Entonces ya eso lo vamos a ir, no se preocupen por eso, porque eso es una actividad por la que no los vamos a excluir, ni le vamos a poner una nota vamos a ver cómo hacemos con ese tema, no se preocupen por eso, ya les vamos a dar la posibilidad de participar. Ahí Zoe Ramos está levantando la mano. ¿Qué querés decir, Zoe? Hola, profe, disculpe, le quería sacarme la duda respecto a los que sacamos 7, tenemos que hacer ese práctico, ese parcial o... Sí, entre 7, los que no llegaron al 8, vamos, más o menos son muchos, me parece que, bueno, ya vamos a ver cómo los organizamos. Muy bien. Pero muchas sí, gracias. hay un grupito bastante importante de chicos que van a colaborar. Ahí me dice Heidrum. Mariam, ¿hasta qué hora está habilitado el control de asistencia? No, recién se los voy a habilitar ahora, en 2 horas, en 1 hora, y van a tener todo el día de mañana para subirlo. Así que tranquilo, lean con tranquilidad, completen las filminas que todo lo que hemos ido haciendo ahora ya se los voy a subir para que quede incorporado, y ustedes en base a eso van completando sus apuntes y van armando sus apuntes contrato por contrato, ¿sí? Ya les vamos a subir la lista, sí la tenemos a la lista de los que van a participar, así que ya se la vamos a subir, ¿sí? Ahí me dice Ariel, ya tenemos bueno, perfecto. Profe, en la plataforma he subido un trabajo práctico de compra y venta, ¿eso lo tenemos que hacer?
No, eso se habilitó porque eso es del año pasado. No. Ya les voy a poner les voy a sacar, eso es del año pasado. Hay mucho material que se ve que ahí cuando yo puse mostrar, habilitó todo. Ya se los voy a ocultar para que vean con qué material tienen que trabajar ahora. ¿Mm? Profe, No se el fallo que preocupen. usted dice, El fallo sí está a la vista, dice fallo, locación, mejoras, ¿sí? bien, es que me Ahí había salido arriba un están las preguntas. ¿Estamos? A ver, ahí hay un chat de alguien que me está preguntando algo. Profe, Ajá, ¿por dónde podría comunicarme con usted? por mail o por la plataforma, un mensaje por la plataforma. Porque yo le mandé un mensaje por la plataforma para el tema de las promociones, porque yo hice el cambio de carrera y todo eso, y Ajá. nunca lo contestó. Me voy a fijar, mira, a veces pasa, yo trato de contestar, a veces te puede pasar que alguno no lo haya podido leer, pero me voy a fijar de nuevo. Y si no, mándame uno de nuevo, por favor, reitéramelo al mensaje. ¿Sí? Profe, ¿a dónde hay que mandar el reclamo personal por el tema de la promoción? El reclamo personal por el tema de la promoción solamente para los que hayan aprobado derecho constitucional ahora, ¿no? Sí, igual yo porque me cambié el plan el año pasado y tengo derecho 1 ya finalizado, por eso, pero me cambié de plan y el plan nuevo me pide derecho constitucional. Bueno, en ese caso, sí, te deberías presentar una nota a la facultad por intermedio de por mesa de entrada. Y si no, si por ahora no deben estar dejando ingresar, yo te sugiero que te comuniques con la facultad para que ellos te digan si tienen algún sistema de mail para ese tipo de presentaciones que ustedes pueden hacer. Bien, gracias, profe. Ahí Claro, María profe. Milagro pide 2 días para el control de asistencia. Bueno, si quieren se los dejo habilitados hasta el miércoles a la siesta. Está bien, no hay problema. Los que no Profe. han aprobado constitucional no van a poder promocionar, ese es el problema, porque tienen que tener aprobadas las correlativas para poder promocionar. Ahí me está preguntando una alumna por el chat. Bueno, los dejo que se diviertan mientras comen algo, se diviertan con la lectura del fallo, y si no mañana, más tranquilo, ya lo leen con tranquilidad, ¿sí? Bueno, los dejo, espero que les haya servido la clase, nos estamos viendo en breve. ¿Sí? Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao. Estén bien. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego.